al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados, Jesús es el Señor. Vamos a tomarnos un tiempo para conversar con Dios y disfrutar de su palabra. Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es el Señor. Amén, Jesús es el Señor. Amados oyentes, bienvenidos al buen disfrute del alimento diario, que es la provisión del Señor para este día. Aleluya. Otro día comienza y queremos juntos disfrutar del rico suministro de este día, el alimento diario. Amén, y estamos en la serie Dios nos llama a su reino y gloria. Y el tomo es, a fin de cuentas, ¿qué detiene al anticristo? Estamos también en la semana 2, y el tema de la semana es, aprendiendo con la parábola de la higuera. Mensaje ministrado por el hermano Pedro Don. Aleluya. Amados, abrimos la Biblia juntos. Vámonos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Amén. Así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. Aleluya. Así que. Amén. Así que, hermanos. Sí, así que, hermanos. Amén. Así que, hermanos. Sigan firmes. Amén. Así que, hermanos, sigan firmes. Sí, así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado. Amén. Así que, hermanos, el Señor nos dice que sigamos firmes. Amén. Y que no nos olvidemos de las tradiciones que nos han enseñado, ¿verdad?, nuestros apóstoles. Sí, personalmente y por carta. Aleluya, porque hubo una enseñanza personal y también por carta. Aleluya. Señor Jesús, Señor, queremos estar firmes en ti, bien fundamentados en tu palabra, sabiendo que las pruebas son necesarias para nuestra transformación. Señor Jesús, tú quieres que tengamos un carácter aprobado. Señor, te damos gracias por las personas que nos apacentaron con la palabra fundamental. Y en este tiempo, con la palabra profética más segura, oh Señor Jesús. Amén. Amados oyentes, hoy vamos a ver la estructura orgánica de la iglesia. Aleluya. Amados, el título del mensaje de esta semana es Aprendiendo con la parábola de la higuera. Veremos un poco más sobre la estructura de la vida de la iglesia y sus tradiciones, la importancia de producir frutos para Dios, la historia contemporánea del pueblo de Israel y la salvación de su remanente, las señales de la venida del Señor, principalmente las relacionadas con Israel, y por último, la necesidad de tener un vivir sobrio y velar para apresurar la venida del Señor. Amén. La estructura de la vida de la iglesia, la obra de fe, Amén, el trabajo de amor y la perseverancia en la esperanza. Aleluya. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Es esencial para llevar a cabo todo lo que el Señor quiere hacer hoy en la tierra, por medio de la iglesia. Siempre debemos recordar que todo lo que es estructural es esencial.
Amados, es por eso que necesitamos dar mucha atención a los elementos estructurales en la iglesia, porque cuando los descuidamos, nos distraemos con muchas otras cosas que pueden estorbar el funcionamiento de este organismo vivo, que comprende la vida cristiana individual y el vivir colectivo. Amados, sabemos que algo está mal si estamos viviendo la vida cristiana de manera religiosa, sin poder, sin fuerza, sin vitalidad y sin ánimo. Entonces, es necesario revisar la parte estructural de nuestra fe. La fe no es simplemente ingresar a una religión cristiana. La fe es el medio de acceso a Dios. Amén. A la dimensión espiritual divina. Aleluya. El día que creímos en el Señor Jesús, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, la palabra del Evangelio entró en nuestro espíritu y produjo una reacción, nuestra fe. Al creer en la palabra del Evangelio, nuestro espíritu fue regenerado. Nacimos de nuevo y llegamos a ser hijos de Dios. Amén. Así como dice en Juan, capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron, Amén. a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Nuestro espíritu fue reconectado con Dios. Amén. Y a partir de entonces pasamos a tener acceso a su vida, su naturaleza y sus riquezas espirituales e invisibles. Amén. Alabado sea el Señor. No obstante, la fe no puede quedar reducida a la experiencia de la salvación. Antes bien, debemos usarla diariamente. Para ello, es necesario recibir la palabra constantemente, pues la fe en la palabra es la que provoca la reacción de la obra de fe. De esa manera, no vivimos más una vida asociada a las circunstancias terrenales ni a nuestros 5 sentidos, sino que vivimos por la fe. Aleluya. Amados oyentes, nosotros vivimos por la fe, Sí. por el poder de Dios, por la vida y naturaleza de Dios. Oh Señor Jesús, una vida fuerte y sobrenatural. Amados, una vida fuerte y sobrenatural, mediante la palabra del Señor. Oh Señor Jesús, qué rico. Aleluya, Señor Jesús, realmente qué precioso. Nosotros vivimos por la fe, por el poder de Dios, por la vida y naturaleza de Dios. Una vida fuerte y sobrenatural. Oh Señor Jesús. Pablo les revela a los efesios lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mediante estos versículos vemos que, al creer, podemos buscar la experiencia de la supereminente grandeza de su poder en la dimensión de Dios. Es un poder extremadamente grande. Entonces, ¿por qué vivimos una vida cristiana miserable, rutinaria y sin fuerza? Amados, porque no sabemos apoderarnos del poder de Dios por medio de la fe. ¡Oh, Señor Jesús! Por eso necesitamos vivir en el Espíritu. Amén, amados oyentes, necesitamos reflexionar con estas preguntas. ¿Por qué vivimos una vida cristiana miserable, rutinaria y sin fuerza?
Amados, no sabemos apoderarnos del poder de Dios por medio de la fe. Señor Jesús. Necesitamos vivir en el Espíritu, Sí, amén, para apoderarnos aleluya, de esta fe. Oh amén. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Leamos el siguiente versículo. Así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Amado oyente, en el vivir de la iglesia, Dios nos ha dado sus tradiciones. Por tanto, no tenemos necesidad de volver a inventar la rueda ni de buscar cosas allá afuera. Dios tiene un liderazgo y tiene sus profetas. Aleluya. Oh Señor Jesús, Él nos ha dado su palabra. Amados, Él nos ha dado su palabra. Sí, verdad. Como vemos en esta porción del versículo, personalmente y por carta, tenemos la palabra hablada y la palabra escrita. Amén. Lo que fue hablado en la conferencia internacional se transformó en el alimento diario Amén. y en otros libros. Esta palabra es la que forma nuestra tradición. Amén. Valorar las tradiciones. Es decir, amados, la palabra que recibimos en la vida de la iglesia y que produce un vivir. Es valorar los puntos estructurales de la vida cristiana. Amén. Porque esta palabra forma nuestra tradición y alimenta nuestra fe. Oh Señor Jesús, qué rico. Porque esta palabra alimenta nuestra fe, amados. Sí. La parte estructural de nuestra vida cristiana. Oh Señor Jesús. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Por tanto, amado oyente, no se distraiga. Concentrémonos y enfoquémonos en la palabra profética hablada y escrita. Amén. Oh Señor Jesús, amados, concentrémonos y enfoquémonos en la palabra profética hablada y escrita. Amén. Oh Señor Jesús, y guardemos nuestras tradiciones. Una de las tradiciones que aprendimos en la palabra es invocar el nombre del Señor. Aleluya, invocar el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, gracias por esta tradición de invocar el nombre del Señor. Eso está en Romanos capítulo 10, versículo 12. Aleluya. Oh Señor Jesús. Y esta palabra dice, porque no hay diferencia entre griego y judío, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Amén, Él es rico para con todos los que le invocan. Por eso nosotros invocamos el nombre del Señor, porque Él es rico para con nosotros. Aleluya. Cuando invocamos, salimos de las circunstancias terrenales que nos roban las fuerzas para vivir la vida de la iglesia. Por medio de nuestro espíritu y de la fe, cuando invocamos, accedemos al Señor Jesús mismo. Amén. Que es el Espíritu. Amén. Y así comienzan a ocurrir cosas sobrenaturales en nuestra vida. Aleluya. Obtenemos vida, fuerza y gozo, y nuestra vida cristiana deja de ser una vida aburrida, sin fuerza, sin gracia y sin alegría. Oh Señor Jesús, ¿cuántos necesitamos fuerza, gozo, alegría, gracia? Necesitamos invocar ese nombre. Amén. En toda circunstancia. Verdad. Y qué precioso es invocar. ¡Oh, Señor Amén. Jesús! Oh Señor Jesús. Amén. Otro aspecto de nuestra tradición es leer, orar la palabra. Cualquier porción de la palabra puede llegar a ser una oración.
y así tomamos posesión de la palabra. Por ejemplo, en la Biblia está escrito: regocijaos en el Señor siempre. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Usted puede pensar que no tiene fuerzas para alegrarse en el momento difícil por el cual está pasando. Pero crea que sí, amada y amado. Pero crea que, si ejercita su espíritu y su fe, podrá tomar posesión de la realidad que hay en cada palabra de este versículo. Amén. No puedo gozarme, pero al leer y orar esta porción de la palabra, recibiré la realidad del regocijo, oh Señor Jesús. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Amados, asimismo, podemos hablar y cantar los himnos, que además son instrumentos maravillosos para llevarnos a ganar cada vez más de Dios. Oh Señor Jesús, nuestras tradiciones vinieron de la palabra de Dios. También tenemos nuestras reuniones. Por eso, estamos agradecidos al Señor, pues tenemos todo en la vida de la iglesia. Y necesitamos guardar estas tradiciones, porque cuidan de la parte estructural, es decir, lo esencial de nuestra vida cristiana. Aleluya, porque tenemos la palabra, tenemos el invocar el nombre del Señor, tenemos la palabra escrita. ¿Verdad? También tenemos las reuniones. Amén. Las reuniones de cuidado mutuo. Las conferencias. Tenemos Jesús. mucho en la vida de la iglesia. ¿Verdad? Necesitamos por eso invocar. Sí. Amados, muchos hemos pasado el COVID y nos hemos quedado débiles. ¿Verdad? Pero necesitamos invocar, porque en Él tenemos fuerza, gracia, todo lo que necesitamos, como decía en la anterior semana. Él es nuestro antibiótico. Señor Jesús, es todo lo que nosotros necesitamos. Medicina Él es nuestro médico. ¿Verdad? Oh Señor Jesús, es maravilloso el vivir de la iglesia. ¿Qué sería de nosotros sin la vida de la iglesia? ¿Verdad? ¿Dónde estaríamos? Porque en sí. tribulación, en angustia, nos acercamos y tenemos la palabra, tenemos a nuestros hermanos que siempre están llevándonos a invocar, a orar, a leer. Aleluya. Realmente no hay motivos para estar triste. Basta que nos acerquemos a la palabra del Señor, lo disfrutemos y nos gozamos en Él. ¡Oh, Señor Jesús! Amén. Aleluya. Amados oyentes, muchas gracias por habernos acompañado con el buen disfrute de este día. Aleluya. Jesús es nuestro Señor. Amén.